Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Mateo Villa. Trabajo con la Coordinación de Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias. Queremos desde la Universidad de Antioquia darles la bienvenida a este espacio académico. Recordarles que este espacio se desarrolla en el marco del convenio AgroCien, convenio interadministrativo entre la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Antioquia y la Facultad de Ciencias Agrarias, que tiene por objeto articular acciones para el fortalecimiento agroalimentario mediante el uso de tecnologías en el departamento de Antioquia. Quiero, antes de que pasemos a este espacio formativo, recordarles que el listado de asistencia de esta jornada va a estar en el chat de la reunión, de manera que los invitamos a que diligencien juiciosamente este formulario para poder enviarles a sus correos electrónicos, en caso tal la grabación si la requieren, y también información acerca de los próximos encuentros que tendremos en el marco de este convenio. Hoy los invitamos a este foro que se llama Forma tu mente y fortalece tus proyectos, en el cual nos van a acompañar dos profesionales muy capacitados que hacen parte del equipo técnico del convenio. Quiero saludar primero al doctor Anderson Hurtado. Él es médico veterinario egresado de la Universidad de Nariño, Antonio Nariño, con más de 14 años de experiencia en sanidad animal, producción bovina de extensión rural. Ha desarrollado a lo largo de su carrera múltiples proyectos agropecuarios de alto impacto en diferentes zonas del país. Combina el trabajo técnico con procesos de asistencia técnica y formación a productores rurales en todo el tema de buenas prácticas agropecuarias. Y también quiero presentar al profesor David Martínez. Él es profesional en sociología de la Universidad de Caldas, líder campesino, social, político del departamento de Risaralda, constructor de paz, procesos asociativos, formador en asociatividad y trabajo comunitario con enfoque territorial. Entonces, yo creo que este espacio va a estar muy, muy, muy enriquecedor gracias a estos dos profesionales que hoy nos estarán acompañando en el marco de este foro. Quiero entonces darle la bienvenida, darle la palabra a Anderson para que nos contextualice un poquito de cómo se va a desarrollar el foro, y a su vez al profesor David para que entonces comencemos con esta jornada. Bienvenidos y bienvenidas, y esperamos pues este foro sea muy enriquecedor para todos y para todas. Feliz tarde. Muy, pero muy buenas tardes para todos. Me confirman, por favor, si me escuchan y me ven bien. Doctor, perfectamente. Muchas gracias, Mateo, por tu presentación. A todos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a este conversatorio del día de hoy. La idea era salir un poco de esa dinámica del enfoque técnico que muchas veces tienen las capacitaciones en el marco de lo que comentaba Mateo, el proyecto AgroCien, que tiene un enfoque técnico, pero a la vez dentro de lo que es la ley de extensión agropecuaria es un enfoque integral. En ese sentido, el día de hoy vamos a tener un conversatorio relacionado con el tema de formación del ser y digamos que antes de darle la palabra al profesor David Martínez, que es una persona que respeto y admiro mucho por su trayectoria, por su conocimiento y por la experiencia que tiene en el sector rural. Quiero contarles a manera personal que pues a lo largo y en la trayectoria de mi formación profesional he tenido diferentes roles. Uno de ellos pues ha sido el de digamos, líder también, el de profesional, bueno, digamos que hemos tenido diferentes roles, pero enfocándome al tema técnico, al tema profesional, digamos que he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes escenarios, con diferentes líneas productivas. Entonces, en el 2020, en plena pandemia, creo que estaba apenas iniciando, tuve la oportunidad de asistir a un curso en asociatividad con la Fundación Panaca,
en el marco de lo que era pues el tema de asociatividad con FAO y ADR. Ahorita el profe pues nos cuenta de pronto un poco ese tema. Y pues fuimos varios, digamos, varios representantes de diferentes departamentos porque pues fue una experiencia muy enriquecedora. De pronto algunos hayan tenido la experiencia de estar en este escenario. Y digamos que para mí fue una experiencia única debido a que en la universidad te enseñan la parte profesional, la parte técnica, pero muchas veces se omite la parte del ser humano, la parte de la formación del ser, y para mí eso fue algo muy valioso porque muchas veces creemos que nos conocemos de pies a cabeza, pero digamos que ese contexto es mucho más amplio de lo que uno cree. Entonces, digamos que a raíz de eso, pues he tenido la experiencia de trabajar como les decía, en diferentes escenarios. Digamos que mi rol ha sido más de ser pues un veterinario rural. Me identifico mucho con el campo, me encantan los animales, me encanta la naturaleza. Creo que, digamos que ese ha sido como la orientación que he tenido pues la posibilidad de haber estado en Fundapanaca pues fue algo que me aclaró mucho más la mente porque muchas veces digamos que cuando uno sale de la universidad sale como con como con ciertos, digamos, como que desaciertos, ¿no? Bueno, el caso es que en ese andar, en ese caminar, digamos que uno recuerda mucho cuando los papás le decían a uno, mi hijo estudie, para que no tenga que quedarse en el campo echando pala, echando machete, un lápiz pesa menos que una pala, ¿cierto? Pues es como lo que le decían a uno. Pero hoy me siento orgulloso porque sigo en el campo, seguimos luchando por el campo, eh, seguimos cogiendo pala, machete, y yo creo que eso es algo que pues es inherente a esa pasión y a ese compromiso que tenemos con el desarrollo rural. Entonces, para no extenderme más, quiero darle la bienvenida a, pues, a todos ustedes y pues, profe David, un gusto volverlo por acá a ver. Pues realmente es de gran orgullo pues presentarlo a usted hoy aquí y que nos cuente un poco sobre lo que se ha venido trabajando. La idea es, la dinámica pues del conversatorio es formular unas preguntas y a raíz de eso pues o en base a esas preguntas pues vamos desarrollando el conversatorio. La idea es que ustedes como participantes, como productores pues sean los que también, ustedes son los protagonistas por decirlo así, los que queremos que se hagan partícipes de este conversatorio el día de hoy. Entonces, antes de darle la palabra al profe David, quiero arrancar con esta primera pregunta. Esperemos un segundito por aquí que avance con la presentación. Y la pregunta es en general para todos los asistentes el día de hoy. Es, ¿qué es lo más valioso que actualmente usted tiene en su finca o que tiene en su finca? Entonces, digamos, ya las respuestas, pues no sé ustedes qué piensan al respecto, no sé si es el ganado, no sé si es la tierra, no sé si es la maquinaria, el dinero o la persona que está detrás de todo eso, la persona, los que toman las decisiones. Entonces, quiero arrancar este conversatorio con esa primera pregunta y pues si alguien quiere participar, pues arrancamos de una y si no, pues profe, el escenario es todo suyo. Bienvenido. Anderson, muchas gracias. A Anderson, a Mateo, agradecerles por la invitación, a los compañeros y compañeras que detrás del telón construyen este tipo de iniciativas, a las personas que nos acompañan, productores agropecuarios de Antioquia,
Es un placer estar acá, primero, es un placer estar acá y poder compartir algunas reflexiones. Yo quisiera proponerles que en la perspectiva de la ruta que ya tú tienes de preguntas, podamos ir generando una pregunta, una respuesta y un ejercicio de reflexiones y diálogo, para que no sea una voz, sino que realmente podamos ir tejiendo un ejercicio de diálogo. Las preguntas que tú me enviaste, todas muy fuertes, maravillosas, yo creo que alrededor de ellas podemos generar unas reflexiones interesantes. Inicio presentándome, soy David Martínez, me gusta reconocerme como un tejedor de sueños en la ruralidad y en el escenario comunitario. Y eso desde allí ya me sitúo en una posición frente a cómo leo y cómo entiendo el mundo. Hace 6 años estoy en el campo, me fui a vivir al campo, proyecto agrícola, y desde allí digamos que he venido también teniendo una experiencia distinta ya como habitante de esa ruralidad. Y me de lo comunitario, de las organizaciones comunitarias populares, de las organizaciones cívicas, de las organizaciones campesinas y de ejercicios pues, productivos alrededor del campo y de lo popular. Y yo, pues, para que los compañeros puedan también responder esta pregunta que tú nos incitas a responder y a dialogar, yo quisiera poner una que tenemos allí en la pantalla. El ganado, la maquinaria, el dinero o la que toma las decisiones. Anderson, yo creo que lo más maravilloso de las fincas y lo más potente que tiene es que la finca es un escenario de construcción de vida, es un escenario del ecosistema mismo de nuestra tierra, de nuestra naturaleza y de nuestros bosques y montañas permite dar vida, porque podemos ir a otros escenarios, a otros territorios donde la tierra misma ya no produce vida. La tierra misma ha llegado a un estado tal que no está produciendo alimento y que se encuentra en situaciones muy difíciles de enfermedad. En ese orden de ideas, yo quisiera plantear que lo más valioso que tenemos en la finca es que la finca es un escenario dador de vida, creador de vida, sea desde lo pecuario, sea desde lo agrícola, sea desde los ecosistemas que están allí generándose una armonía para poder producir ese alimento. Y creo que tenemos que, para la charla que has convocado en torno a la formación del ser, pues el primer elemento siempre va a ser el reconocimiento de lo que está a nuestro alrededor, de ese escenario que tiene vida y que desde allí pues generamos proyectos de orden agrícola, pecuarios o de otras características del escenario de la ruralidad. Yo dejo aquí esa pregunta por si hay un compañero que quiere presentarse, una compañera, y al mismo tiempo responderle y vamos tejiendo allí un diálogo. Y cuando tú quieras pasamos a la que ya, a la primera del formulario que me enviaste. Abrazo grande. Listo, profe, perfecto. Por aquí tengo en el chat a doña Manuela Monsalve. Nos dice, lo más valioso que yo tengo en la finca podría ser que es la tierra, porque hace parte de mi familia hace más de 100 años. Entonces está la responsabilidad afectiva de mantenerla y sobre todo que sea productiva y sostenible. Doña Manuela, no sé si quiere abrir el micrófono para que nos cuente un poco sobre esta reflexión. También está doña Luz Doralba Arboleda, dice lo más valioso, la tierra, los cultivos. Quisiera que abrieran el micrófono y habláramos. Esto es un conversatorio, esto no es para corchar a nadie ni generar pues preguntas que estén por fuera de lo que estemos hoy hablando acá. Entonces, doña Manuela o doña Doralba, el micrófono es todo suyo. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuela Monsalve. Soy médica veterinaria zootecnista y actualmente estoy dedicada 100% al campo desde hace más o menos 4 años. Me puse pues como al frente de la finca pues que ha sido de mi familia todo el tiempo y digamos que es una responsabilidad muy grande porque aparte de uno llegar como con nuevas ideas como profesional, se choca uno con muchas
creencias o cosas que vienen haciendo hace muchos años y que pues ha funcionado y entrar uno con, por ejemplo, con registros o cosas así, que a veces, digamos que las personas adultas no, no, pues nunca lo han usado, entonces creen que eso no sirve de nada, tomar datos, hacer aforos, el tema de bioseguridad, por ejemplo, en la granja porcina. Entonces ha sido pues como también un choque de salir de la universidad y a pesar de que digamos que estoy trabajando en algo, pues en algo familiar, es muy duro como combatir esas algunas creencias que se tienen antiguas, pero es, digamos que la mejor decisión que he tomado, yo creo que ha sido dedicarme 100% a la parte rural. Perfecto, perfecto, doctora Manuela. Muchas gracias por su aporte. Mire la responsabilidad tan grande que tiene usted con esta finca, pues con este patrimonio, digámoslo así. Entonces, digamos que en ese sentido, ese es el primer punto de partida, reconocer qué es lo más valioso y qué es lo más importante que tenemos en nuestras fincas, qué es lo más valioso, el activo más importante que tenemos en nuestras unidades productivas. Entonces, no sé, el profe David por ahí se encuentra o creo que se desconectó. De todas maneras, No, acá eh, estoy. profe, qué pena, no lo vi. Por aquí la doctora Manuela estaba dando su aporte, entonces no sé si de pronto usted alcanzó a escuchar la profe. La escuché, la escuché y quisiera retomar la pregunta número 3 que tú formulabas, porque me parece que va totalmente con lo que planteaba la compañera Manuela, la doctora Manuela. Cuando muchos productores dicen siempre se ha hecho así, ¿cómo vencer el miedo al cambio sin perder nuestras tradiciones? Y allí formulaba dos preguntas que me parecen muy importantes a propósito de lo que planteaba Manuela. Y es cómo convencer a una familia que lleva generaciones trabajando de una manera igual y cómo desarrollar una mentalidad abierta para poder traer esos cambios. Yo quisiera generar una reflexión, Manuela. Mira que yo estoy en una situación muy similar, dirigiendo una finca y generando una relación con un sector del movimiento de caficultores, de campesinos, que llevan una tradición de varias familias, de varias generaciones, siendo caficultores y haciendo una labor de cierta manera, convencidos de que esa es la manera correcta. Yo creo que allí hay un reto tremendo y es que este proyecto de lo agropecuario hoy en Colombia tiene que ser un proyecto de orden intergeneracional. Es decir, no estamos ante un escenario de recambio generacional, sino un escenario de articulación intergeneracional que nos posibilite reconocer esos saberes de los mayores, pero al mismo tiempo también traer esos elementos que varias generaciones se han capacitado, se han cualificado, tienen unos métodos distintos y hay que articularlos. Y creo que para ello nosotros tenemos que generar unos diálogos familiares muy potentes. Y allí, Anderson, tú me permites reconocer que hoy, en el escenario de la agricultura, nosotros tenemos que, si hablamos de formación del ser en la agricultura y en el campo, lo primero que tenemos que reconocer es que la agricultura es un ejercicio de orden colectivo. La agricultura no es un ejercicio, y en lo pecuario, no es un ejercicio de orden individual, se requiere un tejido. Y ese tejido, qué maravilla, Manuela, que tú tengas en tu familia, porque es el primer tejido vital para que un proyecto agropecuario pueda tener una contención y de generaciones y que nos permita esa sostenibilidad del tiempo. Y allí tenemos que entonces hacerle un reconocimiento a esos mayores. ¿Dónde están los aciertos para que este diálogo parta de los aciertos de esos mayores, de ese reconocimiento y al mismo tiempo que ellos puedan engranar pues esas transformaciones que tú traes desde el ejercicio académico, formativo y que quieres poner en la práctica, más aún teniendo el escenario?
Entonces creo que ahí es un reto y lo pongo como propuesta de diálogo y es cómo generamos un diálogo intergeneracional en el agro colombiano que nos permita reconocer los acumulados y los aciertos de los mayores en algunos escenarios en torno al cuidado de los ecosistemas, en algunos será la tenacidad del campesino, que la labor campesina es muy dura, es una labor realmente muy poderosa, aquí un trabajo excelente. Y hemos sostenido el campo y la realidad colombiana por décadas. Ahí hay unos reconocimientos. Ahora, ¿cómo lo transformamos? ¿Cómo vinculamos tecnología? ¿Cómo vinculamos desarrollos de aplicaciones? ¿Cómo vinculamos la misma virtualidad? ¿Cómo traemos otras posibilidades de orden asociativo? Y quisiera dejar allí y dejo esta línea, Anderson, para que la alemos colectivamente, y es cómo configuramos proyectos de orden asociativo desde la familia y desde las veredas, desde lo territorial, porque sale al campo para lo que tú planteabas. Por ahí una pregunta decía como un debate entre la técnica que se requiere para el éxito en el campo. Y ahí creo que hay algo fundamental que nos han roto y que hay que reconstruir, reinventar, y es que se requiere familia que es imposible salir adelante. Se requiere ese tejido veredal, ese tejido de productores, se requiere ese tejido del Estado y se requiere la formación del ser, el reconocimiento. Pero no hay formación del ser sin el reconocimiento también de la historia. Por eso se trata de un tejido, de una araña de relaciones sociales que tenemos que reconstruir. Construimos asociatividad para poder dar el éxito a una figura de lo colectivo. Perfecto, perfecto, profe, y bien interesante lo que usted nos menciona del relevo generacional y todo el tema, digamos, del reconocimiento de esos saberes ancestrales y de esos conocimientos que se tienen digamos, de los productores. Y digamos que en ese sentido, el enfoque de esta nueva ley sobre la cual pues está el proyecto AgroCien es el enfoque de la extensión agropecuaria, donde ya el productor no, digamos, no estamos hablando de una línea por decirlo así, donde el productor está en una pirámide donde está en la parte más baja y es el último que recibe la información y el que, pues, digamos, toma las decisiones, sino que hoy en día se busca es articular ese conocimiento que tiene el productor y el conocimiento que tiene el técnico. Ya, digamos, ese tema de la revolución verde y todo el aspecto técnico, donde el técnico es el profesional, perdón, bueno, el técnico es el que lleva el conocimiento. No, hoy en día se trata es de articular y bien valioso lo que nos dice la doctora Manuela con respecto pues al tema del patrimonio, de lo que ella en este momento tiene a cargo y que es una responsabilidad bien importante, profe. Y aquí digamos, en ese sentido, quiero traer a colación esta frase que dice que el éxito no comienza en la finca, sino que el éxito comienza en esa forma de pensar, en ese respeto que tenemos hacia las diferentes formas de pensar. Y aquí en este punto yo quiero pues hacer un paréntesis, profe David. Yo, digamos, tengo una mezcla cultural, digámoslo así, mi padre es indígena, mi madre es boyacense, entonces hay un choque cultural bien fuerte, por decirlo así. Entonces, muchas veces he tenido la oportunidad de ir a atender casos clínicos donde la familia de mi papá respeta mucho el tema de la medicina tradicional, de que los animales se deben curar es a través de las plantas, bueno, los rituales y todo eso. Y pues está la parte del conocimiento técnico. Entonces, digamos que si al final todo sale bien y le hicieron la medicina tradicional y le hicimos la parte de la medicina occidental, hablemoslo así, pues el crédito, pues en primera instancia iría para la medicina tradicional, pero pues a la vez también no podemos desconocer de que existe esta medicina convencional, hablemoslo así. Entonces, quería traerlo a colación, pues
por el tema de los relevos generacionales y de los saberes ancestrales, profe David. Bueno, entonces, en ese sentido, quiero, profe, plantearle esta reflexión y productores, eh, ¿por qué la formación del ser es tan importante como aprender a producir mejor? Y en ese sentido, pues yo creo que esa es la razón por la cual hoy estamos aquí. ¿Por qué es importante conocer ese tema del ser, del autorreconocimiento, de la importancia que tiene para, digamos, poder tener una identidad, para poder tener un éxito en lo que hacemos? Miren, yo estoy seguro que muchas personas que hoy están en una oficina, que están con sus corbatas, pueden ser ejecutivos de banco, lo que sea. De hecho, conocí el caso de un ejecutivo de un banco donde para él de lunes a viernes pues era su trabajo, pero la dicha de él era el fin de semana irse, ponerse las botas, untarse de mierda de vaca, y esa era la satisfacción más grande, ¿cierto? Entonces, yo sé que muchas personas pueden estar en ese escenario y quisiera que pues dentro del contexto de esta pregunta, profe, usted nos hiciera una reflexión pues al respecto. Sí, Anderson. Yo quisiera empezar planteando nuevamente lo siguiente, miren. El éxito en el campo, indiscutiblemente, pues que es el engranaje de una serie de factores. El éxito de un proyecto agrícola, pecuario, o el éxito en términos de la posibilidad de la realización de un sueño colectivo, familiar o individual de vida en el campo. Requiere una serie de factores que hay que engranar. Nosotros tenemos una principal dificultad, y cuando hablo de nosotros como sociedad, Colombia, entendiendo que Colombia tiene las características puntuales como regiones. No es la misma la situación agrícola en La Guajira que en Antioquia, y no es la misma que en Risaralda, entendiendo que tenemos unos elementos comunes. Y eso lleva a reconocer, compañeras, compañeros que me escuchan, Anderson, Mateo, y es que el campo colombiano tiene una situación de una falta de garantías históricas para poder desarrollar pequeños productores, unos proyectos económicos colectivos que lleguen a buen puerto. Pero eso no es que imposibilite que una serie de proyectos lo logren. Pero es importante reconocer dónde tenemos esas debilidades. Ese primer elemento de formación para articularle a la técnica, pues tiene que ser reconocer nuestro equipo, nuestras capacidades, nuestra colectividad, reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Yo creo que hay una situación muy complicada, y Manuela, que tiene esa experiencia de asumir la proyección, la administración, el desarrollo de la familiar, nos podrá contar de su experiencia. Pero uno lo primero que encuentra es que nosotros no estamos familiarizados con herramientas de planeación, que el planeado no está familiarizado con unas herramientas de planeación que le permita un control, que le permita una proyección, sino que es un ejercicio que trae una tradición, y en esa tradición hay también unas formas de planear, trae tradiciones en la manera de sembrar, de cultivar, de llevar los animales, y esa tradición ha estado ligada también por la precariedad de esas deudas históricas que hemos tenido como sociedad con el campo. Lograr superar esa brecha, esas deudas, y poner nuestro campo en un estado de estabilidad económico, productivo, es un reto que va a implicar muchas generaciones. Y por eso mismo la importancia de que reconozcamos ese acumulado que traen nuestros mayores y trabajamos esos saberes, y al mismo tiempo fortalezcamos la producción colectiva en la finca, con la familia, pero no solo la producción. Hay un reto, Anderson, muy grande, y es que no se trata solamente de producir, se trata de entender que las formas de vida
son colectivas, que no resolvemos nada de manera individual, que requerimos una mirada más colectiva del territorio, mientras el territorio, la extensión de tierra que tú quieras, o la familia misma. No solamente es la producción, también es el consumo. ¿Cómo estamos nosotros consumiendo? ¿Cómo estamos trayendo los insumos a la vereda? ¿Cómo estamos allí? Y por eso es importante este ejercicio acompañado por la Universidad de Antioquia y por la gobernación, de poder pensarnos la producción, de poder generar tejidos, pero aquí hay un reto muy grande. No solamente la producción, nuestro consumo. ¿Cómo entendemos también nuestro consumo como un elemento colectivo y nuestras necesidades? ¿Cómo tramitamos las necesidades de lo agropecuario no solamente por mi finca, sino también por nuestra vereda, por nuestra comunidad y ahí por mi familia? Yo voy dejando ahí la reflexión y me gustaría espero con Manuela esa experiencia de ella, que ha encontrado que sea lo más difícil de transformar en ese ejercicio familiar de producción. Perfecto, profe, perfecto. Digamos que en ese sentido hay un objetivo claro que es romper el paradigma de que el éxito depende únicamente de lo técnico. Entonces yo creo que aquí es bien importante tener en cuenta digamos, este análisis de lo que es la formación del ser como tal y lo que es la parte técnica. Si bien es importante, ¿cierto? Las dos son el complemento de la otra, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que el profe en este escenario nos plantea está bien, la parte técnica es importante, pero no podemos dejar de lado ese tema del ser, del autorreconocimiento y obviamente todo el tema de lo que ha venido pasando dentro del contexto de la deuda histórica pues en el campo, ¿no? Y pues digamos, este planteamiento nos lleva pues a la siguiente inquietud. Profe, ¿qué características deben tener los campesinos o tienen los campesinos que logran transformar su vida y hacer crecer su finca? Y lo hablamos pues dentro del contexto no solamente en lo económico, sino digamos en el tema de los valores, en el tema de la integralidad pues del quehacer rural, por decirlo así. Entonces, no sé si podemos hacer una reflexión, igual los micrófonos pues también están abiertos, las personas que deseen participar en este conversatorio. Son totalmente bienvenidos. Profe David, tengo por aquí un comentario que hace Estrada G. Dice, la verdad yo tengo una finca y estoy de acuerdo con los conocimientos nuevos que la academia nos quiere brindar, pero en la mayoría de los casos los campesinos no creen en las instituciones. Cada que llega un proyecto nuevo, llega con un poco de requisitos que terminan aburriendo al usuario con tantos requisitos que ponen. Entonces, yo creo que muy válida la afirmación que nos hace el participante, el productor o productor el día de hoy. Entonces, profe, ¿qué nos puede comentar Sí, al mira respecto? que nos da bien el comentario del compañero Estrada. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. Muchas de las presencias de la institucionalidad en el territorio rural termina siendo para llenar formularios y hacer pasar proyectos que se ejecutan, pero que no tienen una contundencia a la hora de transformar las realidades de los campesinos. Yo personalmente pues vivo en el campo y lo veo permanentemente. Yo quisiera conectar eso con la siguiente idea. Cuando yo les hablo que la ruralidad y la agricultura y la acción humana es un ejercicio colectivo, lo que quiero reconocer en primera instancia es que es imposible desarrollar un proyecto agrícola o pecuario y sacarlo a buen puerto de manera individual. Requiere unas prácticas colectivas y requiere pensarnos de manera colectiva.
Y aquí tenemos una dificultad muy grande, y tú la planteabas, Anderson, cuando empezábamos este diálogo. Cuando tú piensas que desde tu experiencia tú te sorprendiste que en la universidad y en la formación académica no te hubieran hablado nunca de la formación del ser, de la mirada hacia adentro, del reconocer, y que eso te transformó en la manera en que empezaste a desarrollar los proyectos y la manera de entender tu acción en la ruralidad. Y eso me parece bien sentido. Si nosotros no transformamos la mirada del trabajo como un ejercicio colectivo y del trabajo rural como un ejercicio colectivo, va a ser muy difícil hacer equipos. Y en el hacer equipos capaces de que cada equipo se enamore del proyecto, crean el proyecto, es muy difícil lograr proyectos exitosos. Yo estoy pues totalmente convencido en mi praxis, en mi práctica, que la configuración de los equipos, del equipo de trabajo de una finca, del equipo de trabajo de un proyecto, del equipo de trabajo de universidad, del equipo de trabajo en el mercado campesino para la comercialización. Si no hay un equipo es muy difícil. Y hacer equipo y generar una comunidad en torno a un proyecto es algo que no aprendimos en la formación académica porque no es el centro de la formación académica. ¿Dónde ha sido centro? En la ruralidad. Nuestros mayores, el Convite, la Minga, la cantidad de carreteras que en Colombia fueron construidas a través de la Minga, la cantidad de escuelas. Hay una tradición colectiva. Nosotros venimos de una tradición colectiva. Y venimos de una tradición colectiva porque el elemento vital de cualquier sociedad es su tejido, es lo comunitario, es la colectividad, es el elemento. Y es, tenemos que transformar las formas en las que construimos equipo. Tenemos que generar una lógica colectiva para poder que nuestros proyectos salgan adelante. Y entiéndase por lo colectivo nuevamente la familia. Necesitamos reinventar la familia. Y necesitamos reinventar los diálogos, y necesitamos reinventar las tasas económicas, desde la agricultura familiar comunitaria. Necesitamos reinventar asociatividad. Si la asociatividad no es económico, es muy difícil transformar las lógicas en las que hemos vivido en el campo y en general en la sociedad colombiana. Y me encantaría escucharles, Anderson. Tire preguntas para los compañeros para escucharles, o en el chat de pronto hay más elementos. Sí, digamos que estas son las preguntas que tenemos en el momento en el chat. Quiero aprovechar para invitarlas a que por favor diligenciemos la asistencia al formulario en el link que se compartió en el chat para que podamos tener actualizados sus datos de estos eventos y poderlos invitar y pues hacerles partícipe de otro tipo de eventos también. Entonces, pues digamos que en el contexto de lo que nos cuenta y nos hace reflexión y análisis el profe David, eh, está una palabra que quiero rescatar y es el tema de lo colectivo, ¿sí? Si nosotros, pues, digamos, cada quien coge por su lado, yo creo que va a ser muy difícil que se obtengan unos mejores resultados, por decirlo así. Pero cuando hablamos también de asociatividad, como decía el profe, tampoco queremos que las personas lo vean como, ay, que pues, qué pereza asociarme, porque a la larga empiezan muchos, pero terminan pocos, sino que lo veamos más como una estrategia digamos, de trabajo colectivo en nuestra ruralidad. Y quiero comentarles, profe y productores, productoras que se conectan el día de hoy, en el proyecto AgroCien tenemos una estrategia de comunicación que son las redes de intercambio de conocimiento. Básicamente son grupos que tenemos de WhatsApp, en este caso los hemos conformado por línea productiva. Tenemos de diferentes subregiones de Antioquia, de las 7 subregiones, y tenemos también grupos de mujeres muy interesante. Uno se da cuenta que hacen convites, trabajos colectivos, para ir a arreglar la vía, para ir a hacer un trabajo en una finca determinada. Entonces, mire que eso es algo
bien bonito que debemos mantener, que debemos fortalecer en nuestros territorios y digamos que eso es lo que busca la estrategia de la implementación de las RICAS, o sea, las redes de intercambio de conocimiento buscan que se creen estos grupos aprovechando las nuevas tecnologías y que sean espacios de comunicación, de opinión. Es bien interesante observar o escuchar casos de éxito que tienen los productores en las diferentes subregiones o tienen una problemática. Digamos que todavía hay muchas falencias en el tema de conectividad, sin embargo, es algo que ya está, la revolución 4.0, lo digital, debemos volvernos amigos de la tecnología y no por el contrario, volvernos apáticos a estas nuevas tecnologías, porque de alguna manera les comentaba en una experiencia que tuvimos hace unos días en Agrosavia, que es interesante a través del consultorio rural que tenemos habilitado actualmente, que un productor a determinada hora tiene un problema y no, pues digámoslo con su animalito que se le enfermó y no tiene una orientación porque pues ya la alcaldía está cerrada, no hay un almacén agropecuario. Pueden consultar a través de la línea y se le da una orientación sobre qué hacer en cuestión de minutos. Entonces, mire que la tecnología de alguna manera sí nos permite tener, digamos, ese apoyo y utilizarla a nuestro favor. Entonces, pues aprovecho pues como para hacer la cuña de las personas que no se han unido a nuestros grupos. En este momento tenemos más de 500 productores que conforman las diferentes redes tanto en lo agrícola como en lo pecuario, y la idea es ese, un espacio donde se intercambien conocimientos y nosotros ser facilitadores de ese intercambio de saberes. Eso quería contarle, profe. En ese sentido, pues pasamos a la pregunta 3 que creo que se relaciona mucho con lo que nos comentó la doctora Manuela, con el tema pues de lo que son los relevos generacionales y de los patrimonios que muchas veces adquirimos con nuestra familia, por decirlo así. Entonces, quisiera plantear la siguiente inquietud con respecto al tema de cuál considera que es el mayor enemigo del emprendimiento rural, la falta de dinero o la falta de confianza. Y aquí yo creo que es importante, pues, digamos, plantearnos, profe, el tema nuevamente de lo que tenemos en mente, de la experiencia, del conocimiento, de esos valores que tenemos, digamos, como productores rurales, o si es más importante el dinero. Entonces, pues lo pongo pues, dentro del debate, dentro del conversatorio, las personas que quieran opinar, está abierto el micrófono. No sé eh, quién tenga por ahí su manito levantado, profe, pues el micrófono es suyo. Yo quiero opinar. Con esa pregunta de que si es por falta de dinero o falta de confianza, yo creo que a veces es la falta de confianza, pero en uno mismo, porque uno se queda como ahí, como no, es que yo no tengo plata para esto, no me alcanza para lo otro, si hago una cosa no me alcanza para lo otro. Por ejemplo, eh, les voy a poner ejemplo, si mando a rozar, entonces no me alcanza para la fumigada, pero a veces es falta de uno mismo de abrirse caminos. Por ejemplo, falta de buscar proyectos en las alcaldías y en la misma gobernación de Antioquia. Hay un montón de proyectos que la verdad hay gente que ni siquiera accede a ellos y yo creo que es por falta de uno mismo buscar o de ser juicioso con las cosas que piden. Por ejemplo, ahora en el comentario dijeron que a veces ponían muchos requisitos. Y es verdad, muchas veces mandan muchos profesionales que no tienen ni idea del campo.
y como que lo ponen a uno a hacer unas cosas que uno dice, esto es imposible, pero yo creo que si uno mismo se pone a buscar proyectos y cosas, uno lo logra, pero a veces es falta de confianza en uno mismo. Muchas gracias, Manuela. Natalia, tienes levantada la mano. Hola, buenas tardes. Sí, mi comentario va como muy alineado con lo que dice Manuela. Yo opino que a los productores agropecuarios les hace falta pensarse un poquito más como empresarios. Digamos que muchos ven el campo también como esa cruz que heredaron y que tienen que seguir cargando, pues, y que ese es como su destino, pero yo creo que ese pensamiento también es como una creencia heredada, ¿cierto? Pensando en que también la propuesta de Anderson es hablar como desde el ser, entonces creo que es como el momento de hacer una revolución frente a ese pensamiento campesino y empezar a verse como agroempresario, ¿cierto? O sea, el que es dueño de una finca, el que tiene una tierra, tiene una empresa, y hasta que no empezamos a construir ese pensamiento empresarial, pues de la misma forma no va a avanzar, ¿cierto? Hay que hacerse amiguitos del dinero. Y también Manuela lo mencionaba, todo el tema de recolección de los datos, incluso el comentario pasado de los requisitos, pues finalmente vivimos en este sistema que requiere datos, números, documentos, y si pues no superamos como ese temor de ponernos al día con ese tipo de requisitos, pues eso va a ser una puerta que nunca se nos va a abrir para avanzar, y que eso genere también capital de información, y que con la información se toman decisiones, mucho mejores decisiones. Entonces creo que es más como un tema también así como de revolucionar el pensamiento, como esa autopercepción que tiene el productor de lo que hace, pues porque es que definitivamente sin el campo pues la ciudad tampoco avanza. Perfecto, muchas gracias, Natalia, por tu opinión, por tu comentario. Y esa frase es bien, bien interesante. Sin campo no hay ciudad, ¿no? Y digamos que en ese sentido, pues llama mucho la atención de que hoy en día tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad, ¿no? Ya vernos como no solamente productores del campo, sino como agroempresarios. Creo que también es un concepto bien interesante por rescatar, profe David, que nos puede decir al respecto. Sí, yo quisiera dialogar con los dos planteamientos un poco. Indiscutiblemente traemos unas tradiciones y unas herencias en torno a formas de pensar, y el pensar en torno a formas de actuar y una práctica. Y coincido plenamente en el planteamiento de Natalia cuando habla de una revolución en la forma de entendernos y de pensar nuestra acción en la ruralidad y nuestra acción como campesinos. Totalmente de acuerdo. Pero frente a la pregunta anterior, si es más importante el dinero en este momento, o si es la dificultad más grande, o la dificultad es nosotros con nuestra forma de pensar. Manuela nos planteaba que un poco las dos, ¿cierto? Pero que ella considera que, igual que Natalia, que voy a dar el guío en términos de la forma como entendemos y actuamos, y como entendemos la finca como una empresa. Eso es bastante acertado, pero también requerimos construir capacidades colectivas para poder responder a esas necesidades en torno al manejo de los datos y en torno a la construcción de los proyectos. Yo estuve al frente como presidente de una asociación campesina hasta hace un año, y logramos con la asociación campesina varias cosas muy importantes. Lo primero es que logramos acceso a tierras, logramos como dato para el turismo comunitario y logramos una finca para la producción agrícola, de una finca de 600 hectáreas, finca muy grande, en una zona muy, digamos que relevante del departamento de Risaralda, en la Virginia.
la finca de Miralindo, una finca que iba a ser para un batallón, a la final no se da para ello, queda con un proceso de letargo eterno y ahora se le entrega a 10 organizaciones campesinas. Ahí logramos equiparar una situación y es el acceso a la tierra. Pero ahora bien, nos enfrentamos a otra situación. El campesino ha sido formado en su proceso educativo y en su proceso de construcción cultural para la construcción de proyectos y no te maneja ese cuidado sobre los datos, te maneja otras capacidades y otros saberes. Y creo que ahí tenemos un reto como Estado, de ahí la importancia de la universidad, de la academia, y es cómo configuramos esos saberes colectivos y esas capacidades colectivas, porque lo que uno encuentra a la hora de ir al pequeño productor es que no solo está faltando dinero, está faltando estructura. Está faltando estructura para los proyectos, está faltando estructura en torno a las relaciones penales, está faltando estructura en torno a la presencia del Estado, y tenemos que articular esos dos elementos. ¿Cómo construimos capacidades colectivas? ¿Cómo logramos que la estructura, esos vacíos, esas ausencias en torno o a conocimientos o a hábitos o a capacidades, formas, pues logren una armonía? Y ahí vamos a poder realmente colectivamente lograr esa revolución cultural y además de esa revolución económica agropecuaria. Porque cuando hablamos de sin campo no hay ciudad, claro, y sin bosque no hay campo, y sin ecosistemas, y sin agua no hay campo, y sin agua no hay comida y no hay vida. Entonces allí necesitamos también una configuración en torno a las formas de pensar, a las formas de producción, que requieren un diálogo generacional y un ejercicio de reconocer nuestro rol en esos ecosistemas productivos y en esos sistemas familiares y de asociatividad. Yo debo ir. Perfecto, profe. Y yo creo que en ese sentido prácticamente estaremos resolviendo esta otra inquietud o este otro planteamiento de si al fomentar el emprendimiento sostenible no solamente se busque, digamos, generar ingresos, sino que también preservar, digamos, un ecosistema si hablamos de la ruralidad y de una cultura local, ¿cierto? Entonces, digamos que también es válido en ese sentido plantear, muchas veces hay personas que son muy exitosas a nivel económico, ¿cierto? Les va muy bien y digamos que en el mundo hay demasiado dinero, hablemoslo así. Pero hay personas que se sienten vacías, hay personas que pueden tener todo, pero aún así sienten ese vacío. En ese sentido, quiero, profe, preguntarle qué puede pasar, o sea, qué sienten las personas o qué pudo haber pasado si hubo esa, digamos, esa ausencia de lo que son los valores, de lo que es la formación del ser, porque pues económicamente le puede ir muy bien, pero digamos que no tiene fortalecida esa parte y por el contrario tienes un vacío. No sé si hago el planteamiento como es, profe. Querido Anderson, ¿qué pregunta más de camisa de 7 varas esa? Es que, mira que nuevamente tenemos ahí en las preguntas que tú me enviabas, yo notaba que hay un elemento recurrente y es una cierta búsqueda permanente del éxito. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos de un campesino que logra salir con un proyecto exitoso? Y ahí habría que preguntarnos, pues, ¿cómo entendemos eso del éxito? Porque, no sé, ¿cuál puede ser mi señora madre? Mi señora madre es campesina, una campesina que en su infancia la rompe en ese sentido porque sale por la violencia y ahora hace 6 años retornamos al campo con ella como proyecto intergeneracional. Para mi señora madre no es tan relevante en términos del éxito de la finca El Café, café casi, pero sí es muy relevante en términos del éxito de la finca Los Huevos. Sí es muy relevante en términos del éxito de la finca solamente el habitar el campo.
Entonces creo que tiene que ver también ahí cómo logramos entender el éxito como una búsqueda de qué, una búsqueda de felicidad que permita también una estabilidad económica y unas posibilidades de vivir colectivamente de manera armoniosa con nuestra familia, con nuestro contexto. Y si es así, pues lo primero es que podamos ubicar a mí que me genera felicidad, a David Martínez, ubicado en la serranía del Alto del Nudo, entre los municipios de Pereira y Marsella, Risaralda, ¿qué le genera felicidad? Y ahí, en función de eso, ¿cómo configuramos proyectos para ello? Y creo que hay pues todo un debate social colectivo, incluso de proyectos de comunidad, y tiene que ver con hacia dónde arreglamos nuestra vida, nuestros proyectos. Manuel hablaba ahorita muy lindo, ella decía que desde que su decisión más trascendental pues fue volver al campo. Y allí tiene que haber un proyecto de vida de Manuela y tenemos que hacer que nuestros proyectos agrícolas, pecuarios, productivos, pues crucen ese proyecto de vida y crucen ese proyecto del ser feliz. Porque si no va a ser muy difícil. Estar en una finca ya por complejo mismo del trabajo agropecuario, pues estar en una finca o por que tengo que estar o porque la familia lo exige o por lo que corresponda, que no sea por gusto propio, es difícil. Y sacar proyectos adelante exitosos que lleguen a buen puerto y entiéndase por buen puerto, pues la planeación de lo que trazamos, que queríamos en el proyecto. Hay un gusto profundo de forma de habitar y vivir en la. No sé si Manuela, Natalia, que han hablado, el compañero que habló, el profe de la Universidad de Antioquia, nos quieran dar su lectura sobre esta pregunta tan humana y tan potente y que tiene que ver también con el interior de cada uno. Nos dice Estraje, yo soy de los que digo que uno solo llega más rápido, pero en equipo, llega más lejos. Yo tengo una bonita experiencia con el proyecto de universidad y la gobernación en el proyecto de IATF. Ojalá lleguen más proyectos tangibles y que cambien la forma de pensar de nuestros campesinos, nos dice Estraje. Y yo creo que, qué pena, el planteamiento que nos haces, profe, está muy relacionado con la siguiente pregunta de cómo enseñar a nuestros hijos a amar el campo para que quieran quedarse y construir un futuro en él. Y yo creo que aquí los productores que están conectados a esta hora se preguntarán, bueno, yo qué les estoy inculcando pues, a mis hijos, por decirlo así, o a mis sobrinos, a mis amigos. Muchas veces lo que yo les decía al inicio del conversatorio, mis papás me decían a mí, estudie porque un lápiz pesa menos que una pala, ¿cierto? ¿Y qué le dicen hoy en día a muchos jóvenes? No, usted tiene que irse a estudiar a la ciudad porque las oportunidades están es allá. Entonces, yo creo que en ese sentido, el ser también hace parte de esa forma de qué es lo que le inculcamos a nuestros hijos. Profe David, Natalia, Manuela, los demás productores que están ahí. Sebastián Leal nos dice, mi hijo tiene 8 años y trato de involucrarlo en las labores que tengo en mi pequeño espacio de huerta casera, hombricultivo y pollos que tenemos. Muchas gracias, Sebastián, por tu opinión, profe David. Yo quiero conectar eso con otra preguntita atrás. Y tiene que ver con eso de cómo transformamos las formas de pensar. Y cómo creamos un amor en estas nuevas generaciones o en estas generaciones más jóvenes que están llegando o que viven en el campo y que lo están habitando y comprendiendo. Yo creo que aquí hay un reto gigante y quiero traer a colación una frase que un día me dijo un niño, Johan, de mi vereda, estando en alguna labor agrícola. Yo le pregunto a Johan, ¿cómo sueñas en un futuro que te permita ser feliz?
Y Johan, un chico con con una autoestima muy golpeada por la vida misma, tiene muchas dificultades para comunicar. Y casi que llorando me dice, no es tal cual, no estando en el cafetal. Johan me dice, Johan tendría en ese momento unos 12 años, ya a los 12 años un trabajador titánico, y me dice, no estando en el cafetal, mi felicidad sería no estar en el cafetal. Y yo me preguntaba qué implica para Johan estar en el cafetal, que lo lleva a que su sueño de felicidad sea el no estar allí. Y aquí quiero ubicar varios elementos. Si nosotros como sociedad, como productores, como instituciones, como habitantes del campo, como estudiantes, como profes, como agricultores, no demostramos que el campo es un proyecto rentable y por rentable, digno, justo, que realmente puede dar condiciones de vida más armónicas y económicamente estables, va a ser muy difícil que los jóvenes le tomen amor al campo. Porque si yo veo que mi papá sufre permanentemente con la finca y yo lo que veo es que mi mamá no tiene acceso a un sueldo porque no alcanza con lo que tenemos en la finca, va a ser muy difícil crecer encontrándole gusto y amor a ese proyecto. Y voy a tener que ir y migrar a buscar otros proyectos. Por eso la importancia aquí de entender que tenemos un reto no solamente con la finca en la que habitamos, construimos nuestro proyecto de vida, sino que el proyecto tiene que ver incluso con el proyecto de sociedad, y es si vivimos en una Colombia que dignifica la ruralidad, que dignifica el campesino, el productor, la productora, a la mujer que está detrás del telón sosteniendo todo, allá con la comida y demás, o vamos hacia un proyecto agrícola, pecuario, de gran capital, que logre pagar por el conjunto de las labores, pero que no posibilite un proyecto de orden social que arraigue al campesinado como un actor que tenga la tierra, que produce con la tierra, que genera proyectos económicos con la tierra, que genera riqueza y que genera un proyecto intergeneracional que conecta a mi hijo y que conecta a mi hija, que va a estar en las labores que lo vinculamos, pero que además debe estar también pues en el goce del resultado de la labor de la finca. Y para eso requerimos nuevamente cerrar brechas en términos de la agricultura, y eso implica, en términos de la ruralidad, y eso implica una apuesta de orden interinstitucional donde nosotros y nosotras como campesinos productores nos configuramos como un actor con todo el poder de tomar definiciones estratégicas sobre el rumbo pues de la agricultura en mi vereda, en mi finca, en nuestra finca o en nuestra vereda. Y allí requerimos asociatividad, allí requerimos una lectura colectiva y allí requerimos mucho más diálogo. Yo creo que el elemento que nos amenaza mucho en términos de nuestros proyectos es que no hemos construido una cultura del diálogo permanente sobre los problemas de la finca, de la familia o de la sociedad, sino que todo lo contrario, dialogar se nos complica. Yo escuchar. Profe David, en ese sentido yo creo que es muy importante también resaltar, digamos que la parte del marco legal, o hablemoslo así, de las leyes que recientemente se han promulgado a favor de lo que es, por ejemplo, la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Es decir, yo creo que es un avance importantísimo en cuanto a que los hace pues al campesinado, a los productores rurales, los hace pues digamos partícipes de que tienen derechos, y que pues hay un marco sobre el cual se puede seguir fortaleciendo esa agricultura familiar y comunitaria. Entonces, digamos que en ese sentido, ¿de qué le estamos enseñando? ¿Qué es lo que le estamos inculcando a nuestros hijos? eh,
válido lo que nos dice Sebastián, de estarle enseñando, de que lo acompañe pues a las labores y que le coja ese amor, que le coja ese gusto y que no sea lo que le pasó a Johan, que meterse a un cafetal era la infelicidad para él. Y aquí es donde nos trae, digamos, o nos lleva a la siguiente inquietud de si realmente los valores producen dinero, profe David o compañeros. ¿Qué opinan al respecto? ¿Tú qué dices, Anderson? ¿Tú cómo ves esa pregunta? ¿Los valores realmente producen dinero? Yo estoy convencido, profe. No estoy seguro, estoy completamente convencido de que los valores sí producen dinero. Y cuando hablamos de valores, no solamente los que uno mantiene o fortalece en la adultez, hablemoslo así, sino lo que le enseñan a uno a través del tiempo, ¿cierto? Y yo creo que aquí es importante resaltar algunos de ellos, por ejemplo, el tema de la honestidad. Algunos dirán que aquí en Colombia no paga ser honesto, ¿cierto? Yo estoy seguro que sí. Muchos negocios o grandes negocios nacen a partir del respeto, de la confianza y de la honestidad. Entonces yo creo que en una finca o en una agroempresa, hablemoslo así, está esa credibilidad que tiene la persona que está a cargo frente a lo que demuestra, porque pues puede ser también que uno diga una cosa, pero o promulgue una cosa y digamos que los hechos o como uno actúa pues sea totalmente lo contrario, profe. Mira que esto que tú planteas de la pregunta de los valores me permite como preguntar algo y es, hemos hecho en el ejercicio familiar, por ejemplo, un mapeo de cuáles son los valores que van a regir como principio en nuestro proyecto asociativo, en nuestro proyecto familiar, en nuestro proyecto productivo. Es algo que nos pensemos colectivamente, nos hacemos esta pregunta cuando vamos a iniciar un proyecto productivo, nos hacemos esta pregunta cuando vamos a encarar un ejercicio de trabajo individual, un compromiso y colectivo. Y también quisiera agregar un elemento y escucharles. Yo creo que hay un elemento vital en el campesinado colombiano y a la hora de la producción agrícola y pecuaria, y es una profunda confianza en nuestro trabajo. Somos una sociedad profundamente trabajadora, eh, una sociedad que desde donde se pare tú vas a encontrar cantidad de comunidad de manera laboriosa haciendo su tarea, su labor. Y creo que aquí también hay una profunda confianza en la capacidad de crear, en la capacidad de crear que ha tenido el campesinado, en la capacidad de crear que ha tenido nuestra sociedad y en la capacidad de crear y de sostener proyectos que hemos tenido desde nuestras familias. Y eso sería imposible si no hay una apuesta clara también de esos valores que tú planteas. Y yo estoy totalmente contigo. Los valores y el camino y la trayectoria producen dinero. Perfecto, profe. Y digamos que pues, el objetivo de este conversatorio pues, es de alguna manera generar, por decirlo así, más inquietudes en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y digamos que una cosa es hablarlo, pues comentarlo aquí, y otra cosa es de pronto llevarlo a la práctica. Entonces yo creo que aquí la invitación es a que nosotros pues hagamos pues un alto en el camino, ¿sí? Sabemos que todos los días tenemos diferentes emociones, como lo es el clima, ¿cierto? Hay días donde vemos la finca como lo más bonito, lo último, lo más espectacular, pero hay días donde de pronto nuestros estados de ánimo nos llevan a pensar de manera negativa, ¿sí? Y digamos que los resultados del día o de lo que hacemos es de la forma como pensamos, como nos levantamos, eh,
digamos, pensando cómo va a ser ese día, cómo nos vamos a programar. Y más que eso es llevarla de una manera, digamos, a gusto, ¿sí? Es decir, no es lo mismo estar en una finca donde todo lo vemos malo, donde pues no, nada de lo que hacemos nos satisface, sino que todo lo vemos de manera negativa, pues realmente los resultados van a ser pues, todo lo contrario, por decirlo así. Entonces, profe, realmente, pues, digamos que es un espacio corto. Sin embargo, quisiera que, pues, de pronto dejáramos una última reflexión con respecto a lo siguiente. Si hoy pudiera dejarles un mensaje a los productores de Antioquia para transformar sus vidas durante los próximos 5 años, ¿cuál sería ese mensaje, profe? Para ya ir como redondeando el conversatorio de hoy y pues para que las personas también, si tienen algo por aportar, pues sea este el momento, profe David. Yo dejaría una reflexión en torno a dos elementos, Anderson. El primero es que no existe proyecto imposible. No existe proyecto que no podamos desarrollar. Lo que requiere cada proyecto agrícola o pecuario, pues es una serie de elementos que tenemos que construir y que tenemos que pensarnos cómo los construimos de manera colectiva. Por ahí un compañero planteaba una frase hermosa ahorita. Individualmente puede que llegue más rápido, pero colectiva va a ser más lento y más lejos. Las posibilidades del alcance de un proyecto. Nosotros no hemos surgido en una sociedad donde nos pensemos de manera colectiva con tranquilidad. Más bien, el pensamiento colectivo pareciera que fuera un proceso político y de los políticos profesionales y un escenario de confrontación y tensión. Y yo creo que eso hay que deconstruirlo. Requerimos pensar de manera colectiva y generar proyectos de orden productivo que tengan un alcance colectivo. Sea porque ese equipo de trabajo en la finca va a construir unas condiciones de vida más dignas, de mayor justeza o de mejores condiciones en lo que ustedes consideren, o sea, por la vereda, pero requerimos urgentemente pensarnos desde lo colectivo y configurar puestas y ejercicios colectivos exitosos. Creo que tenemos un reto gigante. Y dos, pues para eso requerimos algo que nos planteaba al inicio Natalia, creo que era, Manuela, y es cómo también traemos nuevos saberes, cómo articulamos esos nuevos saberes en ejercicio productivo y cuidado de un ecosistema puntual, de un proyecto agropecuario puntual. Hay que articular ese diálogo intergeneracional y hay que creer en el campo, hay que resurja el amor por el campo, porque allí está el centro de la vida. Sin alimentos, si nosotros como sociedad perdemos la producción de los alimentos, hemos perdido el horizonte sobre el cual se sostiene cualquier proyecto colectivo. Es que el alimento es la vida y la manera en que produzcamos el alimento va a generar más vida o va a generar más enfermedad o va a generar una dependencia empresariado o cadena productiva que no pase por el territorio, pase pobreza colectiva. Requerimos que los territorios sean realmente productivos de manera sostenible y eso requiere un pensarnos colectivamente. Yo dejaría allí a Anderson y agradeciendo a todos los compañeros y compañeras que han estado en este ejercicio de escucha y atento a cualquier conclusión o planteamiento de ustedes. Y agradecido contigo por la invitación. Un abrazo enorme desde las montañas del eje cafetero. Muchas gracias, profe David, ¿no? A usted por aportar esa experiencia, ese conocimiento y poner de alguna manera sobre este escenario muchos planteamientos que se dejan de lado, ¿cierto? Y que no le damos la importancia que se debe darle. Sin embargo, pues
el tiempo en estos medios, pues digamos que es limitado, ¿sí? Y pues digamos que esa sería pues como la razón hoy de ser de este foro, de este conversatorio. No sé si hayan más productores que quieran abrir su micrófono. Damos este espacio final para que nos expresen qué opinan de este tipo de foros y de planteamientos, hablemoslo así. No sé si alguien quiera participar. Están los micrófonos abiertos. Natalia, Manuela, para ya ir dando por finalizado el foro del día de hoy, miércoles 29 de julio. Hola. Bueno, no, pues como de pronto una reflexión de lo que decía David, pues obviamente no dejar de lado pues como todo el tema de cómo ponemos a conversar también pues la conservación con la producción y pues que eso también vaya como hacia la ciudad, o sea, todos los sistemas de vida, ¿cierto? Tanto floras, faunas, los sistemas campesinos, también los sistemas en la ciudad, es como mirar cómo se conversa todo eso y pues otros temas que de pronto no hablamos aquí, pero que también pues es bueno como dejar ahí pues como el pensamiento, está todo como la transición hacia nuevos sistemas productivos, ¿cierto? Que en un sistema productivo pues también hayan hábitats para animales, ¿cierto? Cómo nos reconciliamos con los ecosistemas, porque entonces si aparece la serpiente se machetea, pero entonces más bien porque no aprendemos qué serpiente apareció para saber cómo se maneja, bueno, todo ese tema. Y pues para mí uno de los temas más importantes es también empezar a pensar el suelo como un ecosistema, porque pues ese realmente es el verdadero capital que sostiene todo, que pues venimos de una escuela que no hay señalamiento, sino que como lo mencionó Anderson, hubo como una campaña muy fuerte de extensionistas de campo que fueron a todos los lugares a vender paquetes tecnológicos, ¿cierto? Que lo que denominamos paquetes tecnológicos es todos los agroinsumos sintéticos, pues que realmente eso lo que ha hecho es agotar eh, como la biodiversidad que hay en el suelo, que finalmente es lo que sostiene todo, ¿cierto? Desde los ecosistemas hasta los sistemas productivos. Entonces, muy bueno como empezar, o una invitación como a empezar a investigar, a indagar sobre eso, porque pues de eso va a depender la sostenibilidad del planeta, no solo en términos de que podamos seguir produciendo alimento, sino pues que siga habiendo agua, que siga habiendo donde parar nuestras casas inclusive. Entonces, bueno, el suelo como el principal capital de nuestros sistemas productivos. Perfecto, muchas gracias Natalia por tu aporte y bueno, no sé si haya alguien más que quisiera opinar y hacer su aporte en este momento. Bueno, creo que no tenemos, bueno, estoy revisando el chat, no tenemos más comentarios. Agradecerles inmensamente por su participación el día de hoy. José David, gracias por acompañarnos. Esperemos tenerlo en otras ocasiones, en otros escenarios. Y para todos, pues muchas gracias. Recuerden pues el tema de inculcarle esos valores a sus hijos, el tema de replantear la forma como pensamos y como planeamos la finca, el tema de la protección pues de los recursos más valiosos, el suelo, el agua, todo el tema de la biodiversidad. Y bueno, yo creo que la invitación más importante es a seguir trabajando de manera colectiva y a pensar y a replantear todo lo que hacemos, pero de manera colectiva. Entonces, nuevamente les hago la invitación a nuestros grupos que tenemos actualmente, a las redes de intercambio de conocimiento y pues a las diferentes estrategias que tiene AgroCien. Aprovecho pues también para hacerle la invitación
al consultorio rural que tenemos habilitado para todo el departamento de Antioquia. Está pues en este momento atendido por 3 profesionales: la ingeniera agropecuaria Valentina, está la ingeniera de alimentos Luisa y mi persona, que soy el profesional de medicina veterinaria. Estamos prestos pues a cualquier inquietud en lo que podamos orientar desde lo técnico, desde lo integral. Recuerden pues que ese es el objetivo: apoyar en lo que más podamos, y pues que de alguna manera podamos ir buscando y desarrollando nuestras actividades de manera sostenible. Muchas gracias para todos, profe David, un abrazo y que tengan una feliz tarde. Chao, chao pues. Los niños ahí ya están.